Entonces, como ya hemos venido diciendo, nuestra meta terapéutica en un paciente que te está llegando por la emergencia, que en descompensación aguda, es importante recordarle y diferenciar la insuficiencia cardíaca aguda de la crónica, de la que se trata de manera ambulatoria, porque en la aguda tu búsqueda es disminuir precarga. La base de la disminución de la precarga es el uso de diuréticos de asa, con el principal representante, la furosemida. La bumetanida también funciona, es también eficiente, pero generalmente se usa la furosemida, es la que está en general mucho más disponible. Tú puedes usar una dosis de ataque de 40 miligramos STAT, hasta 80 miligramos incluso, pero pues arrancan con 40 miligramos STAT, y luego les vas haciendo correcciones de 20 miligramos cada 30 minutos según la evolución del paciente, por lo menos cuando está en la fase hiperaguda de la enfermedad. Luego se puede poner mantenimiento, 40 miligramos cada 8 horas, se le pone 120 miligramos, se puede llegar hasta 240 miligramos para 24 horas. Se puede dar en bolos TID, por considerando la farmacocinética, el tiempo de vida media, que es más corto de lo que ustedes creen. Les recomiendo que se los busquen. Y también se puede poner en infusión continua, los 240 miligramos para 24 horas. Desde el punto de vista de la evidencia, es exactamente igual colocarlo en bolos o colocarlo en infusión. Ya la decisión quedaría simplemente por un factor logístico. Si no tienes certeza que se vaya a cumplir en bolos adecuadamente, le puedes poner en infusión continua y así tienes certeza del cumplimiento del tratamiento. Entonces, lo malo de la infusión continua es que también tienes amarrado al paciente a una infusión, no puede pararse ahí al baño, porque acuérdense que vas a tener aumento de la diuresis. No necesariamente tienes que tenerlo acostado con sondeado, no es necesario sondear a todos los pacientes, porque también aumentas el riesgo de infecciones urinarias. Ellos pueden orinar voluntariamente en un pato, en un pito, en la poseta, es preferible tratar de no invadir tanto a los pacientes. Entonces son cosas que tienen que tomar en consideración desde el punto de vista logístico, pero el tratamiento es con diuréticos de asa y que se van disminuyendo progresivamente a medida que el paciente va mejorando. Recuerden que los diuréticos de asa y más a dosis alta tienen su efecto secundario. Esto es el tratamiento prácticamente de la insuficiencia cardíaca aguda. ¿Con qué podemos complementarlo? Oxígeno. El oxígeno antes prácticamente era obligatorio entre los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ahorita está limitado a aquellos pacientes que tienen desaturación, pacientes con saturación incluso por debajo de 90. Sin embargo, hay un fenómeno placebo con el oxígeno. Tú no le puedes negar oxígeno a un paciente que está pidiendo oxígeno. El paciente tiene sensación de ahogo y ellos sienten que necesitan tener una máscara de oxígeno. Así el saturómetro diga que tienen 95% de saturación. Es difícil negárselo porque eso le da sensación de tranquilidad, los ayuda a tranquilizarse porque tienen oxígeno. Es el mismo fenómeno que les expliqué hace varias láminas atrás de la disnea paroxística nocturna y el signo de la ventana, que el paciente se para la ventana buscando aire, a pesar de que el aire y el FIO2, que al lado de la cama es exactamente igual que en la ventana, su tendencia es a buscar aire. Eso es inconsciente. Entonces, es difícil negarle, claro, es diferente cuando está en el contexto de un coronario, que incluso actualmente se sabe que más bien aumenta el vasospasmo coronario, donde tú sabes que el oxígeno le va a producir más daño. Pero si el oxígeno no le produce daño, si no está desaturado y el paciente siente que lo necesita, se lo pueden colocar. Son los detalles que no aparecen en las guías ni en los consensos, pero por eso es que se los traigo a la clase. Uso de vasodilatadores. Este uso de vasodilatadores es en el caso que el paciente no responde adecuadamente al uso de diuréticos de asa. Si el paciente está refractario al uso de diuréticos de asa o una respuesta pobre al diurético de asa, usamos vasodilatadores. El vasodilatador estándar que se utiliza es nitroglicerina endovenosa. Endovenosa, no sublingual, no dinitratisosorbide, no mononitratisosorbice, no parche nitroder, es nitroglicerina endovenosa. De hecho, puede estar al mismo nivel del diurético de asa si viene en el contexto de una emergencia hipertensiva, porque el paciente puede tener también una descompensación de un IC cuando viene con una emergencia hipertensiva y el tratamiento es el diurético de asa y nitroglicerina al mismo tiempo, porque el diurético de asa no va a ser lo suficientemente potente para hacer disminución de cifras tensionales en un paciente que viene en emergencia hipertensiva. Pues eso es otra cosa, el uso de furosemida en emergencia.
La furosemida sí es hipotensor, pero no es de tanta potencia como para controlar una emergencia hipertensiva. Si no está en emergencia hipertensiva, por supuesto la nitroglicerina tiene que ser titulada en el caso para no producir hipotensión del paciente, porque si no también le vas a producir disminución del flujo coronario por, por hipotensión. Entonces hay que usarlo con cuidado. ¿Qué otro vasodilatador se usaba antes muchísimo? Que en Venezuela había la molécula, es incluso segura incluso en embarazo. La hidralacina es un tremendo vasodilatador. Un tercer vasodilatador que uno lo utiliza, que se usa en un solo bolo, que también produce algo de sedación y se usa específicamente cuando los pacientes están en edema agudo de pulmón, es el uso de morfina. El paciente que está gravemente enfermo, tú le das una dosis de 5 a 10 miligramos de morfina en bolo una sola vez, eso disminuye mucho, eso produce vasodilatación y el paciente disminuye la precarga y el paciente mejora bastante con el uso de una dosis única de morfina, pero usada específicamente para esos casos severos con edema agudo de pulmón que no han respondido al tratamiento estándar. Acuérdense que la morfina también produce hipotensión, por lo tanto también tienen que vigilar cifras tensionales. El uso de inotrópicos, igualmente les recalco, el uso de inotrópicos es cuando hay falla del tratamiento más importante, que es el diurético de asa. Porque justamente si hay un fallo de bomba, tú puedes usar un inotrópico. El inotrópico estándar que se utiliza es la dobutamina. Le puedo usar también dopamina a dosis beta, que es dosis alta, pero la molécula que generalmente se utiliza, se prefiere, es la dobutamina. Mención aparte merece este tipo de caso. Esta misma paciente que tiene este trazado electrocardiográfico, que ustedes tienen una FA con respuesta ventricular rápida en el contexto de una insuficiencia cardíaca, aquí tiene indicación es de uso de digoxina. No puse la digoxina dentro de los inotrópicos porque a pesar de que él es inotrópico, no, en agudos no te modifican tan rápidamente no te modifica tan rápidamente el inotropismo del miocardio, pero sí funciona muy bien para bajar la respuesta ventricular rápida de un paciente con FA. No les digo que usen amiodarona porque un paciente con FA que tú desconoces si es una FA crónica o si es de presentación aguda, puedes tener un trombo intracavitario y sin una imagen previa o sin anticoagulación previa es un problema usar amiodarona porque si reviertes el ritmo de no sinusal a sinusal y hay una contracción auricular efectiva y hay un trombo, puedes embolizar y hacer producir un ictus. O sea, un paciente aparte de IC hace un ictus, por lo tanto la amiodarona tienen que manejarla con cuidado. La digoxina antes era una molécula que se usaba de entrada casi que con la furosemida y ahora prácticamente tiene esta única indicación. Uso de beta bloqueante. Recuerden que estamos hablando de insuficiencia cardíaca aguda, paciente en emergencia. Un paciente en emergencia que está ingresando no deben usar beta bloqueantes y mucho menos los que en emergencia, que generalmente el que está endovenoso es atenolol, que hace mucha disminución del crono y del inotropismo de manera aguda. No los pueden usar. Diferente es el estudio Combins del 2009, ya hace 11, va para 11 años este estudio, no es una N muy alta, pero sin embargo con unas datas bastante interesantes, donde el paciente con IC crónica que viene usando beta bloqueante, que se reagudiza por cualquier otro factor, pero que viene usando su beta bloqueante de manera rutinaria, si tú se lo interrumpes de manera abrupta, porque recuérdense que el uso de beta bloqueante es justamente por el down regulation del receptor beta, tú bloqueas el receptor para justamente producir una sobreexpresión de receptor beta para que para que mejore el inotropismo. Si tú suspendes abruptamente el beta bloqueante, el paciente generalmente evoluciona peor. Si el paciente viene con beta bloqueante, el beta bloqueante se mantiene. Es diferente a lo que dije previamente, que es iniciar beta bloqueante en el paciente con agudo. Diferente es iniciarlo a mantener el tratamiento beta bloqueante con la misma molécula que venía usando el paciente previamente. Le va mejor, disminuye el tiempo de hospitalización y los síntomas revierten más rápidamente. Ok. Luego, el paciente mejora de la descompensación aguda. Hay que egresarlo.
y continuarle el tratamiento por consulta externa, consulta ambulatoria o el paciente que viene simplemente por consulta ambulatoria. Voy nuevamente a esta lámina recordando que ya disminuimos la precarga, que fue nuestra misión en agudo, pero ahora, ¿por qué aumentó la precarga? La precarga aumenta justamente por estos fenómenos, el problema a nivel del mecanismo de Starling, de la ley de Starling, un aumento del estrés miocárdico y remodelado cardíaco que está mediado por el eje renina-angiotensina-aldosterona, sobre todo por la aldosterona, y actividad inadecuada del sistema nervioso simpático. Entonces, tenemos que regular ahora esto para evitar nuevamente que la precarga se eleve. Entonces, nuestra base, si esos son nuestros ejes centrales de tratamiento, por supuesto hay que hacer bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona. Se puede usar IECA o ARA2, cualquiera de ellos. Los más usados generalmente es el losartán, el enalapril, pero puede ser usado absolutamente cualquiera de ellos a dosis habituales, a dosis antihipertensivas si el paciente lo tolera. Si el paciente es normotenso o tiene algo de tendencia a la hipotensión, por supuesto no podemos usar dosis tan altas. Usamos dosis más bajas, como por ejemplo 5 miligramos de enalapril, 25 miligramos de losartán o 40 miligramos de valsartán, para simplemente hacer el bloqueo de IECA sin producirle mayor compromiso a nivel de las cifras tensionales. Pero es importante hacer el bloqueo. Es igual de bueno hacerlo con IECA o con ARA, recordando que los IECAs producen más tos que los ARA, pero también son más económicos, se consiguen más. El uso de betabloqueantes, aquí sí, el paciente, si ya venía con betabloqueantes, se mantiene con el betabloqueante. Pero si no había usado betabloqueantes, tú le inicias el bloqueo beta para poder hacer el high regulation. O sea, de down regulation a high regulation para poder tener un mejor inotropismo. Entonces, se comienza con dosis baja en las moléculas que están probadas para insuficiencia cardíaca, que son carvedilol, bisoprolol, metoprolol y nebivolol. Las 4 moléculas las tenemos aquí en Venezuela. Ahorita el nebivolol no se consigue, pero había que nebivolol. Lo importante es escoger cualquiera de las 4, las 4 son bastante buenas, a iniciar la dosis más baja posible hasta llegar a la dosis paulatinamente más alta. Justamente porque la idea no es disminuir frecuencia, la idea no es, por supuesto, disminuir tensión para este caso, sino hacer bloqueo paulatino de los receptores que están en down regulation para hacer una sobreexpresión receptorial, con la idea de justamente mejorar el inotropismo. Bajo ese concepto, entonces tú comienzas, puedes usar el ejemplo estándar con carvedilol, que es una de las primeras moléculas que se describió para IC. Comienzas con 3,125 orden día, luego a los 3 hasta los 5 días posteriores le vas subiendo la dosis a 6.25, que puede ser 325 dos veces al día o 6.25 una vez al día. Luego pasan también de 3 a 5, más o menos 5 días, alrededor de 5 días, subes de 6.25 a 12.5 y de 12.5 a los 5 días se lo subes hasta 25 miligramos. ¿De qué va a depender? De la dosis final de frecuencia cardíaca y de cifras tensionales. La meta de frecuencia cardíaca es alrededor de 60 latidos por minuto y por supuesto no producir hipotensión. Si uno ve que el paciente está haciendo frecuencias bajas, retrocedes a la dosis previa, no subes dosis. Si el paciente si la sigue tolerando, tú llegas a la dosis máxima posible, a la máxima dosis tolerada y lo mantienes así. Importante también, si estamos bloqueando el eje, es que aparte del bloqueo de los receptores de angiotensina o de la enzima convertidora, hacer bloqueo directo de aldosterona. Como le dije en la clase pasada, se encuentra que no estoy diciendo que le ahorramos potasio, sino que bloqueamos la aldosterona, que es la misión principal de esas moléculas. La misión principal de esas moléculas no es ahorrar potasio, sino bloquear un efecto neuroendocrino, que es el bloqueo suprarrenal de la aldosterona, para disminuir y mejorar el remodelado cardíaco. Las moléculas representantes de este grupo son la espironolactona, que es la más usada, la que ahorita se consigue como facilidad aquí en Venezuela. También se titula de 25 miligramos y luego se sube hasta 50 miligramos. Igual con la eplerenona, que la teníamos, pero ahorita no la hay, pero la molécula que tiene menos efectos adversos, sobre todo para el público masculino, por los efectos de la ginecomastia, dolor mamario que produce.
se prefería la espiridoxina, pero la espironolactona es igual deficiente. Des en cuenta que esto es el tratamiento prácticamente de el paciente con IC crónica en el contexto de la consulta externa. El puntero no sale. En el contexto de la consulta externa. De hecho, esto está remarcado en amarillo porque es prácticamente la base de los medicamentos que debe usar todo paciente en IC. Lo que puede variar son las dosis. Lo que va a depender si el paciente tiene, aparte es un paciente bótico, si es un paciente con hipertensión pulmonar, si es un paciente que tose, si es un paciente hipotenso, o si es un paciente con falla renal con hipercalemia. De eso va a depender la modificación. Pero esta es la base que deberían recibirlos todos los. Ahora, los pacientes que con esta combinación de medicamentos no mejoren, tenemos otras opciones terapéuticas. La ivabradina no va a tratar directamente de la insuficiencia cardíaca, pero como es necesario para tener un mejor flujo coronario, tener una frecuencia cardíaca alrededor de 60 en pacientes que tengan, a pesar del uso de beta bloqueante a dosis máxima, o aquellos pacientes que por alguna razón no pueden llegar a dosis máxima de beta bloqueante, asociar la ivabradina a aquellos que tengan frecuencias cardíacas persistentes por encima de 70 latidos por minuto. También se usan los cardiodefibriladores, los resincronizadores con o sin cardiodefibrilador en los pacientes que son refractarios a tratamiento. Tienen sus indicaciones claras que la vamos a hablar un poco más adelante. Y se en cuenta que en la puntica de último, nuevamente pongo la digoxina. La digoxina ha venido bajando de escalón. Antes, hace muchos años estaba aquí, ha ido subiendo. En la revisión previa a esta de la AJA, la digoxina estaba aquí y los resincronizadores aquí. Pero resulta que el digital, porque aquí es importante, porque la búsqueda es mejorar unos ejes, mejorarle no solamente calidad de vida al paciente, que es lo principal, sino mejorar pronóstico, disminuir hospitalizaciones y disminuir mortalidad. Y la digoxina tiene el detalle que no reduce hospitalizaciones ni reduce mortalidad. Lo que sí, pero sí reduce síntomas. Por lo tanto, funciona para aquellos pacientes que no responden adecuadamente al tratamiento, que se mantienen en clase funcional de 3 y que se consideran prácticamente que no llegan a ser refractarios por no usar la digoxina, pero son el grupo terapéutico al cual la digoxina está indicada. Porque al no mejorar mortalidad, incluso alguna vez se dijo que podía aumentar la mortalidad, entonces se dejó solamente para tratamiento de síntomas. Pero no tiene un efecto beneficioso adicional más allá de eso, que ya es bastante. Pero si tú tienes mejoría de síntomas con los tratamientos de base, el bloqueo de aldosterona, los betabloqueantes, los YK y los ARA, no es necesario llegar al uso de digoxina. Importante estos detalles, no, ya se los dije en la clase anterior, pero como todavía eso es algo relativamente reciente, del estudio on target y del estudio de altitude, donde se veía que más bien el doble bloqueo, el triple bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona con IECARAS o bloqueantes de la renina más bien era contraproducente, aumentaba la falla renal, la hipercalemia, incluso a la mortalidad, que hubo que suspender los estudios. Entonces desde allí está proscrito el uso de doble o triple bloqueo, y se los aclaro porque es posible que todavía bibliografía de alrededor del 2010, un poco antes del 2010, todavía sugieran el uso del doble bloqueo porque parecía lógico, porque era uno de los principales factores involucrados en la IC. Pero ya sabemos que eso no se debe hacer. No es lo mismo beta bloqueante, si están claros con la fisiopatología, que el bloqueo de los canales de calcio no dihidropiridínico, con calcio antagonista no dihidropiridínico. No es lo mismo, porque con eso ustedes no hacen expresión receptorial beta y no mejoran inotropismo, pero en los pacientes que tienen, por ejemplo, hipertensión pulmonar, el diltiazem podría ser una buena opción para disminuir de la presión de la pulmonar con disminución de frecuencia, pero no suplanta los beta bloqueantes. Eso es importante, no suple el beta bloqueante. Podrían usarlo combinado, sí, dependiendo de la vigilancia que les dije, de frecuencia cardíaca, de contraindicación por bloqueos de rama, por bloqueos AB, de segundo o tercer grado. Pero
podrían usarse combinados. No está indicado, no está en el arsenal terapéutico, solo se los digo porque hay pacientes, por ejemplo, con hipertensión pulmonar o con enfermedad arterial periférica que les conviene algún uso de algún beta bloqueante, de algún calcio antagonista. De todas maneras, de los otros calcio antagonistas, la primera elección de hipertensión pulmonar es la nifedipina antes que el diltiazem. Ok, arsenales terapéuticos relativamente nuevos y relativos porque se en cuenta que este estudio es del 2014. La inhibición de la neprilicina, porque la neprilicina, como ya ustedes deben saber a estas alturas, la neprilicina hace que se degraden los péptidos natriuréticos. Al inhibir la neprilicina, tú logras, en teoría, que los péptidos natriuréticos se mantengan más tiempo en sangre y por lo tanto el efecto natriurético favorece el efecto natriurético sin daño renal y sin efectos secundarios en los diuréticos de ASA, en los diuréticos tiacídicos, y en los pacientes deberían tender a mejorar. Ya tiene bastante tiempo la búsqueda de inhibición de la neprilicina, pero los resultados habían sido bastante malos hasta que se decidió hacer la combinación de la inhibición de la neprilicina junto con la inhibición de la angiotensina. En este estudio se usó sacubitrilo, valsartán. Resulta que el beneficio, este es el estudio Paradigm, el resultado fue tan bueno versus el tratamiento estándar con enalapril, el resultado fue tan bueno que el estudio tuvo que suspenderlo porque era un estudio con intención de tratar. Entonces todos los pacientes que estaban en el grupo de enalapril fueron pasados al uso de combinado de valsartán con sacubitrilo. Y desde allí, este es una indicación formal también en el uso, entra en la pirámide que les mostré anteriormente. No lo coloque, eso entra dentro entra dentro del ítem del bloqueo y ECARA, pero no se los coloqué explícitamente porque desgraciadamente en nuestro país no lo hay. Llegó a La Guaira, pero se regresó. Ven, estas son las dosis de valsartán, llamativas que en 26, 51 miligramos y 103 miligramos. No sé por qué esas dosis impares, pero esas fueron las dosis que se utilizaron en el estudio. Esto es un arsenal terapéutico muy bueno, con una molécula con muy buenos efectos. Ojalá podamos usarla porque eso cambiaría mucho la evolución de nuestros pacientes. Esto es del año pasado, se comenzó a hacer el estudio de FINE que salió primero y el DAPA que se hizo prácticamente salió después, pero se hicieron casi al mismo tiempo, grupos diferentes y los resultados fueron muy similares. Se usó bloqueantes del SGLT2, que es un antidiabético, o una hipoglucemia anteoral, que ya se viene usando hace tiempo en diabetes y se había observado que como tiene un efecto a nivel renal justamente, produce diuresis osmótica, entonces ya hace tiempo se sabe que disminuye el riesgo cardiovascular y le iba muy bien a los pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca. Pero el año pasado salieron estos estudios usando dapaglifosina en pacientes con falla cardíaca, con fracción de eyección disminuida, en estos dos estudios, indistintamente el paciente fuera o no fuera diabético, y los efectos beneficiosos fueron muy buenos. Los pacientes realmente disminuían la hospitalización, tiempo de hospitalización, recaídas, síntomas, los clases funcionales disminuyeron y a partir de aquí los estudios todavía no están en ningún consenso de insuficiencia cardíaca. A partir de aquí se está sugiriendo comenzar a usar dapaglifosina en los pacientes con IC, sean o no sean diabéticos, indistintamente la diabetes, porque el riesgo de hipolicemia, porque como fue diuresis osmótica, liberación de glucosa a nivel renal, eso va a depender mucho del dintel renal de glucosa, entonces el paciente es de bajo riesgo para producir. Pero, ¿qué pasó con el diurético? Yo estuve hablando de diurético, de ASA en el agudo y aquí ni lo he nombrado fuera del bloqueo de aldosterona, que como vemos lo usamos, pero no como diurético ni como reductor de potasio, sino porque como bloqueante de la aldosterona. Como se supone que el paciente ya está en consulta externa, ya es ambulatorio, se supone que la precarga ya la tenemos controlada, por lo tanto no es nuestro foco terapéutico. Sin embargo, al tener falla renal crónica, falla cardíaca crónica, hay un riesgo de que haya un aumento de la precarga. Por lo tanto, el diurético lo llevamos a la dosis mínima tolerable. Si es posible retirarlo, mejor, por una sencilla razón. Por los efectos secundarios, y entre sus efectos secundarios está la tolerancia a la taquifilaxia de la furosemida.
y la bumetanida. Entonces, ¿sabes qué es malo? Que el paciente tenga taquifilaxia, te llegue por la emergencia y no tengas con arsenal terapéutico porque tienen tolerancia al medicamento y limitación para la diuresis por el uso crónico de furosemida oral. De todas maneras, a veces uno tiene su truco, cambia la molécula de furosemida, bumetanida y hay respuesta. Luego, cuando disminuye la tolerancia, vuelves a la furosemida, pero lo mejor para evitar esto es disminuir la furosemida a la dosis mínima tolerable. La dosis mínima tolerable es 10 miligramos, máximo 20 miligramos una vez al día en la mañana. Por favor, no manden diurético en la noche ni después de las 2 de la tarde, porque si no el paciente le va a estar recordando toda la noche. Eh, y a pesar de que tiene una farmacocine como un tiempo de vida media corto, con una sola dosis diaria es suficiente porque simplemente es para mantener la precarga baja. Si pueden no usarlo mejor, o si incluso pueden no usar diurético de asa, sino diurético tiacídico, a veces es suficiente para poder mantener un paciente con la... Recuerden también los efectos secundarios del tiacida, falla renal, hipocalemia, hiperuricemia, disglicemia, pero tomando en consideración, buscando el equilibrio entre todos estos efectos adversos y los efectos beneficiosos, tomar la decisión de si mantener o no mantener diurético. Lo usual es usar el diurético a la dosis mínima tolerable, eso es lo usual. Ok, aquí está este caso. Vamos a suponer que la paciente ya presenta esto. El paciente no responde a los tratamientos estándar, no responde a la base de la pirámide, al bloqueo del aldosterona del eje ni a la actividad simpática. Y vemos que tiene un bloqueo de rama izquierda. Lo importante aquí es que es un bloqueo avanzado porque tiene un QRS mayor a 0,12. Entonces, el bloqueo de rama significa que la ventrículo derecho o el corazón derecho y el corazón izquierdo están desincronizados. Uno late primero y luego el otro late después, no laten al mismo tiempo, y por eso es que tú ves el fenómeno de la RSR', R empastada, que no es más que los dos complejos QRS que se separan un poco porque hay una disincronía entre el lado derecho con el lado izquierdo. Entonces, por eso es que aquí se usa justamente los resincronizadores para justamente hacer que la contracción ventricular coincida adecuadamente. Eso hace más eficiente la contracción cardíaca, y a veces, dependiendo de si hay otros trastornos en el ritmo, se puede usar con cardiodefibrilador. En la final, como siempre digo, termino muchas de mis clases y mis conferencias, el primo non nocere, la búsqueda es primero la no maleficencia, que es lo que no le hace daño al paciente antes incluso decidir qué es lo que le produce beneficio, porque hay cosas que producen beneficio en teoría, pero le pueden producir daño al paciente. Esos son cosas que tienen que tomar en consideración antes de cometer la tontería de querer bloquear el eje con doble bloqueo, de querer quitar el oxígeno al paciente porque las guías dicen que no hay que usar oxígeno en el paciente, y etcétera, etcétera. Colocar resincronizadores en pacientes que no tienen indicación. Eso pasa por el hecho de no hacer maleficencias como lo hacía este personaje que está aquí, que no sé si ustedes ya a estas alturas lo conocen, que es el Dr. House, que él hacía una serie de televisión donde él simplemente por satisfacer su ego médico no importaba los procedimientos que tuviera que hacer a los pacientes. Entonces, bueno, lo dejamos hasta aquí, recordando que si tienen dudas podemos hacer sesión de preguntas y respuestas. Si no se hace sesión de preguntas y respuestas, también la clase se da vista y luego les haremos las evaluaciones correspondientes en el momento que las autoridades universitarias lo decidan así. Bueno, espero que sigan disfrutando su cuarentena y espero que les haya sido de provecho la clase de hoy. Hasta luego.